¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando una persona decide no cumplir la ley? En esta clase exploraremos 3 conceptos esenciales para entender el funcionamiento del derecho: el deber jurídico, la sanción y el ilícito. Descubriremos cómo el deber marca la conducta que debemos seguir, cómo el ilícito representa su incumplimiento, y cómo la sanción actúa como respuesta del Estado para mantener el orden y la justicia. Esta es una de las lecciones más importantes, porque aquí comprendemos cómo el derecho se hace efectivo en la vida real. Ahora sí, que sí con. Iniciamos. WESI. El deber jurídico, fundamento de la obligación normativa. Concepto y naturaleza. El deber jurídico constituye la obligación impuesta por una norma jurídica a una persona, para que actúe o se abstenga de actuar de manera específica, conforme a lo establecido por el ordenamiento legal. Representa la exigencia que hace el derecho a los individuos para que su comportamiento se ajuste a las prescripciones normativas. Como señala García Maínez, es la necesidad de observar cierta conducta impuesta por una norma jurídica, independientemente de la voluntad individual del sujeto obligado. Características distintivas. Obligatoriedad. EISEC. No depende de la voluntad del sujeto. La norma impone la conducta de manera imperativa. Dimensión social. Regula conductas que afectan las relaciones entre individuos o entre el individuo y el Estado. Coercibilidad. El Estado puede imponer una sanción si la persona no cumple el deber establecido. Finalidad de justicia. Busca mantener el orden social y la equidad en las relaciones jurídicas. Ejemplo práctico. Un ciudadano tiene el deber jurídico de pagar impuestos establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta obligación no depende de su voluntad personal, sino que emana directamente de la norma jurídica. Si incumple este deber, incurre en un ilícito tributario, y será objeto de sanción por parte de la autoridad fiscal competente. La sanción jurídica. Garantía de eficacia normativa. Concepto fundamental. La sanción jurídica representa la consecuencia que impone el ordenamiento jurídico cuando un individuo incumple el deber que la norma le establece. Constituye el mecanismo de coacción mediante el cual el derecho asegura el cumplimiento efectivo de sus normas. Hans Kelsen la define como el acto de coacción que el orden jurídico establece como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico, subrayando su naturaleza coercitiva y su papel central en la efectividad del sistema normativo. La sanción jurídica, garantía de eficacia normativa. Función preventiva. Disuade a los individuos de violar las normas mediante la amenaza de consecuencias negativas, promoviendo el cumplimiento voluntario del ordenamiento jurídico. Función reafirmadora. Fortalece la autoridad y el respeto hacia el derecho, consolidando la vigilancia del orden jurídico establecido. Función correctiva. Busca reparar el daño causado por el incumplimiento normativo, restaurando en la medida de lo posible la situación alterada. Función educativa. Genera conciencia social sobre las consecuencias del incumplimiento legal, promoviendo una cultura de respeto a las normas. Clasificación de las sanciones jurídicas. Sanciones penales. Incluyen privación de libertad, multas económicas, y medidas de seguridad aplicables a quienes cometen delitos tipificados en el Código Penal. Sanciones administrativas. Abarcan multas, clausuras de establecimiento, suspensión de actividades comerciales, y revocación de licencias o permisos administrativos. Sanciones civiles. Comprenden el pago de daños y perjuicio, cumplimiento forzoso de obligaciones contractuales, y reparación de daños causados a particulares. Sanciones disciplinarias, aplicables en el ámbito laboral o profesional, incluyen amonestaciones, suspensiones temporales o destituciones definitivas del cargo. El ilícito jurídico, transgresión del orden normativo. Definición y alcance. El ilícito jurídico constituye toda conducta contraria a lo establecido por la norma jurídica. Es el hecho o acto voluntario del ser humano que viola una disposición de derecho y que, en consecuencia, genera una sanción. Eduardo García Maínez lo define como el acto u omisión que contraviene lo dispuesto en la norma jurídica, y que trae como consecuencia una sanción, destacando tanto su naturaleza antijurídica como su efecto sancionador. Elementos constitutivos del ilícito. 1. Conducta humana. Debe tratarse de un acto positivo,
o una omisión voluntaria realizada por una persona con capacidad de actuar en el ámbito jurídico. 2. Antijuridicidad. La conducta debe estar en clara contradicción con lo establecido por una norma jurídica vigente en el ordenamiento legal aplicable. 3. Culpabilidad. El autor debe tener conciencia y voluntad de su acción, ya sea por intención directa, dolo, o por falta de cuidado, negligencia o culpa. 4. Imputabilidad. Capacidad del sujeto para comprender el carácter ilícito de su conducta y para responder jurídicamente por sus actos realizados. 5. Sancionabilidad. La existencia de una consecuencia jurídica negativa prevista en el ordenamiento como resultado directo del incumplimiento normativo. Ejemplo ilustrativo de ilícito civil y penal. Cuando una persona causa un daño a otra por negligencia, por ejemplo en un accidente de tránsito donde no respetó las señales, incurre en un ilícito civil. Su conducta antijurídica genera la obligación de reparar el daño mediante el pago de una indemnización correspondiente. En cambio, si el acto fue intencional, como un robo con violencia o una agresión física premeditada, se trata de un ilícito penal, sancionado con prisión además de la reparación del daño. Estructura lógica del sistema jurídico. Los conceptos de deber jurídico, ilícito y sanción forman una estructura lógica que sustenta todo el sistema normativo. Esta relación secuencial demuestra cómo el derecho establece un mecanismo completo de regulación social, desde la prescripción inicial de conductas hasta las consecuencias del incumplimiento. Norma jurídica. Establece las reglas de conducta que deben seguir los individuos en sociedad. Ilícito jurídico. Violación o transgresión del deber jurídico establecido por la norma. Deber jurídico. Obligación de actuar conforme a lo prescrito por la norma legal vigente. Sanción jurídica. Consecuencia coercitiva aplicada como resultado del ilícito cometido. Veamos el concepto y la relación en el sistema jurídico. BEGI. Concepto. Deber jurídico. Su relación en el sistema jurídico. Es la obligación de actuar conforme a la norma establecida. Concepto. Ilícito jurídico. Su relación en el sistema jurídico. Es la violación o incumplimiento del deber jurídico prescrito. Concepto. Sanción jurídica. Su relación en el sistema jurídico. Es la consecuencia coercitiva derivada de la comisión del ilícito. Esta estructura lógica demuestra que norma flecha apuntando hacia la derecha, deber flecha apuntando hacia la derecha, ilícito flecha apuntando hacia la derecha, sanción, constituye el fundamento operativo del derecho como sistema de control social efectivo. La importancia sistémica de estos conceptos fundamentales. El deber jurídico, el ilícito y la sanción constituyen pilares fundamentales del derecho como sistema normativo completo. Estos tres elementos operan en conjunto para garantizar la efectividad y legitimidad del ordenamiento jurídico en su función reguladora de la convivencia social. Sin la existencia de deberes jurídicos claros, el derecho perdería su fuerza obligatoria, y se convertiría en meras recomendaciones morales sin respaldo institucional. Sin sanciones efectivas, el cumplimiento de las normas dependería únicamente de la voluntad individual, haciendo imposible garantizar la justicia y el orden social. Y sin la figura del ilícito, no existiría forma de identificar y catalogar las conductas que dañan el orden jurídico establecido. Regulación efectiva. Estos conceptos aseguran que el derecho regule efectivamente la convivencia humana en todas sus dimensiones sociales. Respeto mutuo. Garantizan el respeto mutuo entre los miembros de la sociedad mediante normas claras y consecuencias predecibles. Justicia social. Promueven la justicia social, al establecer un marco equitativo de derechos, deberes y responsabilidades para todos. El derecho no es solo un conjunto de normas abstractas, sino un sistema vivo de control social, ético y racional, cuyo propósito último es preservar el orden, la justicia y la convivencia pacífica entre los seres humanos. Conclusión. El triángulo esencial del derecho. 1. Sanción. Consecuencia. 2. Ilícito. Transgresión. 3. Deber jurídico. Obligación normativa. El deber jurídico, la sanción y el ilícito conforman un triángulo esencial e indivisible en la estructura del derecho contemporáneo. A través de estos tres elementos fundamentales, el orden jurídico prescribe conductas adecuadas,
previene violaciones potenciales, y corrige transgresiones cometidas, cumpliendo así su misión primordial de proteger los valores fundamentales de la sociedad democrática. Sistema de control social. El derecho regula las conductas mediante normas obligatorias respaldadas por el poder coercitivo del Estado. Dimensión ética. Las normas jurídicas reflejan valores morales compartidos y promueven la justicia en las relaciones humanas. Racionalidad sistemática. La estructura lógica del derecho permite predecir consecuencias y garantiza seguridad jurídica para todos. De este modo, el derecho se consolida no solamente como un conjunto de normas abstractas aisladas, sino como un sistema integral de control social, ético y racional, cuyo propósito trascendental es preservar el orden público, garantizar la justicia material y formal, y fomentar la convivencia pacífica y armoniosa entre todos los miembros de la comunidad jurídica. El derecho no solo ordena, también protege. Cada norma, cada sanción y cada deber existen para garantizar una convivencia justa. Si este tema te ayudó a entender mejor cómo se estructura la responsabilidad dentro del sistema jurídico, dale like, suscríbete y comparte este video. Tu participación ayuda a fortalecer este espacio de aprendizaje y a seguir creando contenido educativo de calidad.